A continuación escucharemos la plática por parte del doctor Daniel Díaz Plasencia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Son levaduras vivas, donde son extraídas principalmente de la fruta de la manzana. Nosotros en el estado de Chihuahua pues somos el nivel número 1 en cuanto a producción de manzanas. Y muchos dicen, ¿y les tengo que dar manzanas? No, eso no es interesante, vamos para allá. Miren, el objetivo ¿cuál fue? Desarrollar un aditivo líquido de levaduras, principalmente ¿con qué? Favorecer el medio ambiente y sobre todo favorecer las condiciones a nivel ruminal. Nosotros hemos visto en estudios previos que cuando nosotros damos este probiótico, ayudamos a fortalecer el sistema inmunológico de los animales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo reforzado el sistema inmunológico de esos animales, se nos van a enfermar menos y por lo tanto van a aprovechar mucho mejor lo que yo les dé. La importancia de las levaduras, ¿cuáles son? Miren, por aquí la tenemos. Los cultivos vivos de levaduras es por la producción de enzimas, vitaminas del complejo B, minerales y diversos tipos de aminoácidos y como consecuencia estimulan la absorción de nutrientes mejorando el ambiente y favoreciendo la respuesta al sistema inmune y la producción de carne y huevo y leche libre de antibióticos. Eso es lo que le estamos apostando ahora, a una manera totalmente distinta de producir alimento, donde tengamos que dejar a un lado en lo posible todo lo que tiene que ser antibióticos. Los microorganismos con fines industriales se han utilizado desde muchos años. Si se fijarán, la parte de los microorganismos a través de biotecnología se han utilizado en la industria alimenticia, en bebidas, en alimentos, en aditivos, en preservantes, en el aspecto de ambiente, para cuestiones de biocombustible principalmente, en la industria química, cuestiones alcohólicas, acetonas, en la industria farmacéutica, la mayoría para producir lo que viene siendo vacunas, antibióticos, aminoácidos, entre otras tantas. En el caso agropecuaria, el manejo de animales, la cuestión de microbiología, pero sobre todo nadie nos va a dejar mentir que la mayoría que la conocemos, la levadura es en la cerveza. Ahí nadie dice lo contrario. ¿Qué características debe de tener? Para empezar, que no sean agentes patógenos, que tengan una alta velocidad de crecimiento, que cada 45 minutos se estén reproduciendo, altos rendimientos a partir de varios sustratos, estabilidad fisiológica y bioquímica, que no causen problemas colaterales, en este caso a animales y a personas. En algunos ejemplos podemos ver la grande cantidad que tenemos de levaduras que se pueden utilizar hoy en día, y la mayoría de ellas con diferentes fines. Hoy en día las diferentes empresas que venden levaduras juegan un papel importante, seleccionan y caracterizan esa levadura de acuerdo a la función que ellos están buscando. Con esta información, nosotros en este caso, vemos hoy en día la importancia de los probióticos, prebióticos y simbióticos, que son las alternativas, sobre todo, donde nosotros le estamos apostando a producir de una manera más amigable con el medio ambiente. Ya decíamos la importancia que teníamos. Efectos generales de las levaduras en la alimentación, miren, hay infinidad de funciones hoy en día, que sobre todo si se fijan, fuente de complejo vitamínico, mejora el balance aminoácido, reducimos los niveles de estrés, sobre todo es una de las cuestiones que ya hemos visto. ¿Y por qué reducimos el estrés? Por el aporte que tiene principalmente en zinc, en selenio, en cobre, que son los más estrechamente ligados a la parte del sistema inmune. Algunos beneficios, sobre todo lo más estudiado que se tiene, es en el caso de las lecherías. Es donde ya se ha trabajado bastante lo que viene siendo ese tipo de cepas, que son muy palatables, que protegen el epitelio intestinal, que actúan como un sustrato para bacterias, que actúan como un modulador ruminal y sobre todo que ayuda a estabilizar el pH. Otro de los beneficios que tenemos, ¿cuál es? Reducir riesgos de acidosis, que ese es uno de los grandes problemas cuando damos dietas altas en grano. Contribuyen en el aumento de la producción de ácidos grasos volátiles, que yo siempre les digo a los estudiantes que estos son como el Sancho. Nadie los ve, pero todo el mundo que sabe que existe. Cuando yo les digo qué son los ácidos grasos volátiles, ¿qué me dicen los jóvenes de veterinaria? Ya ven, les digo que acuérdense de quién delante del Sánchez. Esta parte es interesante, son los medios como el animal obtiene principalmente la energía para poderla trabajar y transformarla. Contribuyen en el aumento de los niveles de proteína en leche, entre otras tantas. Bueno, la fruta de la manzana como tal
tiene 16 cepas que ya se caracterizaron. De esas cepas que tiene la fruta de la manzana, tenemos Saccharomyces cerevisiae, Isateca orientalis y Cluiberomyces lactis. Esa levadura es la novedad, Cluiberomyces lactis. ¿Qué quiere decir? Que consume ese ácido láctico que se produce en el animal y lo convierte en una fuente de energía para poder sobrevivir más tiempo y desarrollar esta levadura. Y el objetivo principalmente del estudio, ¿qué fue? ¿En qué consistió? En evaluar 8 cepas diferentes. No les voy a dar toda la reseña porque sería muy cansado. Simplemente partimos de conocer el ADN principalmente de esa fruta. Una vez que ya sacamos la información genética, la fruta de la manzana tiene algo interesante. Requiere de horas frío, principalmente para producir. Nosotros hemos visto, al sacar esta información genética de esta fruta, nosotros podemos fermentar esta levadura a partir de 17 grados centígrados, cuando la mayoría de todas las levaduras necesita temperaturas arriba de 26, 28 grados para poderse desarrollar. ¿Qué hicimos? Simplemente jugamos en su momento a evaluar diferentes sustratos. La mejor opción fue melaza. La melaza principalmente nos genera el 85% grados Brix. Necesita azúcar esa levadura para poderse transformar. Utilizamos algunas cantidades de urea principalmente para favorecer su crecimiento y sulfato de amonio. De aquí de las cepas empezamos a cajas Petri y después empezamos a hacerlo en matraces a 1 litro. Para de ahí nosotros posteriormente llevarlo a niveles ya industriales. La preparación del aditivo del inóculo primordialmente, así nos queda al final con una concentración de 1.8 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias. Aquí lo interesante, ¿dónde está? El costo es relativamente barato. ¿Cuánto es barato? 2 pesos. En comparación a comprar una levadura liofilizada. Y no quiero decir que no sirvan las demás, claro que sirven. Lo interesante en este caso, ¿cuál es? Que sea una alternativa viable para el productor, que la pueda utilizar y que la pueda generar y desarrollar él en las instalaciones que él tiene. Esto es el tipo de investigación. Estas son nuestras vacas. Estos frascos que ven ahí son las pruebas que nosotros necesitamos, donde cada frasquito es el estómago de una vaca o de un becerro. Así es como trabajamos a nivel laboratorio. Hacemos la prueba de las diferentes cepas de levadura que estamos trabajando, sacamos líquido ruminal de esos animales, sobre todo para figurar todas las condiciones posibles y poner en marcha ese tipo de procesos. Los materiales y los métodos, bueno, rápido se los mencioné: 120 frascos de vidrio de 50 mililitros con 3 repeticiones para darle la viabilidad estadística, diferentes tiempos de muestreo, que es lo que nosotros queríamos ver, a las cuántas horas esa levadura se activa, se desactiva y cómo se trabaja. Diferentes niveles, sobre todo de aditivo, manejamos las cuestiones de producción de gas para ver el efecto que tenemos, sobre todo cuestiones de digestibilidad y fibra. Algunas de las variables que contamos aquí: conteo de levadura, nitrógeno amoniacal, ácido láctico, producción de gas, entre otras. Lo que queríamos ver nosotros en este caso, en función al tiempo, ¿cuál es el comportamiento que tiene cada una de estas levaduras? Pues tenemos algunas que a partir de las 30 horas todavía las teníamos viables dentro del estómago de los animales. Eso es lo más interesante. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces cuando la gente consume un Yakult, cree que ya con tomarse uno con eso ya la hizo, ¿no? Hay que estarlo consumiendo diario para tener las bacterias todo el tiempo en el estómago y que estén trabajando. En el caso sobre todo de los conteos de levaduras, que es lo que nosotros hacíamos, sobre todo, nos interesaba saber un número específico. ¿Cuántas levaduras tengo yo por mililitro? Eso es lo más interesante. ¿A qué temperatura corporal tiene una vaca? ¿Qué temperatura corporal trae vaca? Exactamente, nosotros teníamos esto fermentado a 39 grados centígrados, simulando todas las condiciones de la vaca, principalmente para saber qué es lo que va a pasar. Después, aquí tenemos nuestro probiótico ya desarrollado con diferentes variables. Tenemos lo que viene siendo la cepa, principalmente, donde ya tenemos la mayor concentración de levaduras para poderlas utilizar. Vemos los efectos que tiene sobre todo el nitrógeno amoniacal para poder utilizar como fuentes de energía. Pero lo más interesante de este experimento fue qué pasa con el ácido láctico. Ese ácido láctico que se produce principalmente en el estómago de los animales, que es el causante de muchos trastornos digestivos, esta levadura lo que hace principalmente es consumirla y bajar esos niveles. Por lo tanto, buscamos hacer más eficiente el estómago de ese animal. ¿Qué quiere decir? Que esas levaduras principalmente nos ayudan a generar
la mayor cantidad de protozoarios y bacterias. ¿Para qué? Para favorecer las condiciones de ese animal, desarrollar el estómago y que pueda degradar mucho mejor las fibras. ¿Qué pasa si nosotros bajamos o descendemos el pH principalmente del becerro, de una vaca? Empieza la muerte principalmente de bacterias y protozoarios. Y desde ahí ya tenemos un problema negativo. Era lo que les decía, esta es la incubadora, simular 39 grados centígrados, estar checando sobre todo la presión que se genera en la fermentación de gas, y cada uno de estos frascos, principalmente que son el estómago de nuestros animales, queríamos nosotros hacer ese tipo de pruebas para ver qué es lo que sucede en función al tiempo. La producción de gas, cuál es ese aporte principalmente, qué efectos de degradación tenemos en el alimento, que eso es lo que les digo, en los mentados ácidos grasos volátiles, que eso es interesante ver qué sucede con ellos. En este caso sacábamos líquido ruminal de lo que viene siendo algunas vacas fistuladas para simular todas las condiciones exactamente como si fuera el campo. Nos llevábamos ese líquido ruminal a lo que viene siendo el laboratorio, hacíamos las pruebas para hacer la prueba en vitro. Ok. Eso que les platico es una breve reseña de 10 años de trabajo que hemos estado sacando. La conclusión es esto, miren, la biotecnología al alcance de todos. Este sistema es muy sencillo, donde lo más caro que es un tinaco. Ese es el estómago principalmente. Necesitamos un timer, no necesitamos personas, donde automáticamente programamos un motor eléctrico, un sistema de inyección de aire para que se prenda, se apaga ese motorcito, y cada vez que recircula nos esté metiendo oxígeno principalmente a los fermentadores, porque tenemos bacterias aeróbicas. De lo contrario, estaríamos trabajando sin presencia de oxígeno y estaríamos generando otro tipo de problemas. Luego, ya que tenemos después de 4 días nosotros fermentado nuestro producto, ¿qué sucede? Ya lo podemos dar directamente a los animales. Eso es algo interesante. ¿Cuánto? 200 mililitros por cada kilogramo que el animal se consuma. Las primeras pruebas, todas esas las hicimos en borregos. Algo interesante que hemos estado trabajando en Ciudad Cuauhtémoc con algunos productores, que son más o menos entre 1.500, 3.000 becerritos por ahí. Lo interesante es ver los aspectos físicos que tiene ese animal, y después de 15 días cómo ese animal nota los cambios. Principalmente lo que quiero que vean, donde se pueda observar el pelaje de los animales, cómo empieza a cambiar. Algo prácticamente, el sistema inmune soporta mucho mejor el efecto de la castración tanto en machos como en hembras. Tienen una recuperación, y era exactamente por lo que decíamos en la plática anterior, el efecto que tienen algunos minerales, sobre todo el cromo, y los minerales en el caso de la levadura, en la membrana es donde está el secreto. En la membrana de esa levadura que nos genera vitaminas, aminoácidos y sobre todo minerales, que esa es una estrategia viable para poderlo utilizar en lo que viene siendo nuestros animales. El 22 de noviembre nuevamente ese tipo de animales los logramos desarrollar. En algunos casos, les digo, tenemos pesajes de unos 600, unos 650 todavía en animalitos pequeños, pero llegar a este tipo de pesos se invierte también bastante dinero para poder llegar a esta meta. ¿De qué va a depender nuevamente? De las estrategias que cada productor quiera seguir. El 18 de febrero nuevamente se miran los cambios de los animales en cuanto a crecimiento, y lo más interesante aquí, porque el productor es muy renuente a creer en biotecnología, dice, pues es que es pura pinche agua con melaza, me dicen, pues sí, a ver, echen un ojito al microscopio a ver qué ve ahí. Lo interesante es que la biotecnología muchas veces la gente no la entiende o no la comprende. Nosotros necesitamos la mayor concentración de levaduras vivas por mililitro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo se las doy, esas van directamente a trabajar en las fibras, principalmente a degradarlas y a favorecer las condiciones principalmente de fermentación. ¿Qué necesitamos con este productor? Melaza principalmente en grandes cantidades. Tenemos fermentadores de 5.000 litros principalmente aquí, donde tenemos los sistemas de inyección de aire y una bombita para poder revolverlos. Nosotros les hacemos conteos de levaduras y checamos grados de Brix en cada uno de los fermentadores. Todo ese tipo de procesos, sobre todo para terminar en ¿qué? En los carros mezcladores, poder agregar esta levadura, mezclarla, y es altamente palatable, sobre todo para los animales. Lo atractivo aquí, ¿cuál es? El costo. Con este simple hecho podemos bajar hasta 50 centavos por cada kilogramo que el productor está dando a los animales por cada kilogramo que se consume. Y la idea más o menos quedan las dietas de este modo. Lo mismo con otro productor, son los fermentadores, donde simplemente lo interesante ¿cuál es? Que esa cepa que tenemos ahí de levadura nos puede durar 4 vueltas. ¿Qué quiere decir?
Yo meto esta levadura aquí, se termina, vuelvo a cargar otra vez con melaza, agua, urea y sulfato de amonio. El negocio para muchos así no se acaba y te la vuelvo a vender, no. Esto tiene que ser una estrategia para que el productor le vea una utilidad y pueda bajar sus costos de producción. No implica de mucha ciencia, por eso les decía, al final les voy a decir dónde está el documento para que lo puedan checar. Y nuevamente, ¿cuál es el proceso y desarrollo de los animales? Pues está interesante vivir la experiencia físicamente con ellos, las condiciones de los animalitos, cómo se van comportando y lo más interesante, a qué costo los podemos sacar. Por último, ese es otro de los productores con los que actualmente estamos trabajando nuevamente. Vean el pelaje de los animales, eso es característico, y cómo en 15 días automáticamente los animales empiezan a cambiar. Por último les platico de fue un experimento que se hizo hace 3 años, ya de hecho por fin el estudiante se animó a terminar la tesis, por eso no tengo los resultados, pero les voy a platicar. Relativamente, ¿qué hicimos? Estuvimos sacando muestras de sangre, biometrías hemáticas, para poderles decir exactamente el efecto que tenemos simplemente en el sistema inmune. A esos animales se les estuvo sacando muestras de sangre cada mes para poder comportar o estar viendo el nivel que tiene el efecto en cuanto a inmunidad. Y lo más interesante, el mejor pues estarlos pesando. A estos animales todavía hicimos todo el escenario de que se hizo el embarque, que se fueron 6 horas a la frontera, obvio me llegaron a la frontera, 3 horas y va de regreso otra vez, para simular como si todo fuera como que ese animal se va a ir a vender. Lo que queríamos ver al regreso, ¿cuál era? En cuanto se descargaban esos animales, ver cuáles iban a comer, cuáles se apartaban y ver los efectos, nuevamente muestras de sangre para poder soportar qué es lo que sucede con estos animales cuando se estresan. Los que tenían el probiótico directamente se bajaban y se iban a comer. Hubo menos cantidad de pérdida y merma, sobre todo en el traslado. ¿Por qué? Porque estos animales soportan de una manera mucho mejor el estrés. Que de hecho ahorita les voy a decir dónde está la tesis para que la puedan consultar. Por último, estamos trabajando todavía como alternativas viables con este tipo de probióticos. Nos vamos a ir, una compañera está trabajando mucho en las cuestiones multigenómicas, que lo que queremos ver es caracterizar y ver las potencialidades de las diferentes rutas metabólicas que se encienden o se activan a la hora de nosotros dar este probiótico. ¿Qué sucede con esas diferentes rutas metabólicas para poder encontrar soluciones a la mejor que muchas veces el productor desconoce y que puedan ser de su interés? Miren, en esta página, muchachos, ahí pueden encontrar diferente material. De las clases que por ahí hay, van a encontrar a lo mejor un material bueno o malo, no lo sé. Ahí lo tienen. De hecho, está una parte donde dice tesis, que ahí van a poder bajar la información de lo que les acabo de decir. Están algunos cursos, sobre todo de vitaminas, de minerales. Si algo de lo que está ahí es de su interés, utilícenlo. Para eso es, muchachos. Ahora sí, si hay alguna pregunta, se las agradezco. A 10 pesos que fuera el kilogramo de melaza. Nosotros por cada 1000 litros necesitamos 200 kilos. 200 kilos de melaza, 10 kilogramos de urea y medio kilogramo de sulfato de amonio. Eso es lo que necesitamos. Y 1 litro del aditivo de levadura por cada 10 litros. Para un fermentador de 1000 litros yo necesito 10 litros. Con esos 10 litros yo puedo producir 4000 litros del producto. Que ya el costo real me quedaría si tuviéramos a 10 pesos la melaza sobre 2 pesos 30, 2.50 el litro producido. Lo interesante, ¿dónde está? El costo, que es muy barato, que tenemos una concentración muy alta, principalmente de levaduras, que no estoy en contra yo de la levadura liofilizada, al contrario, pero que desafortunadamente el productor no le ve el beneficio porque lo ve como algo caro y no las incluye. Pero sí sería interesante en lo posible ver ese tipo de alternativas que se pudiera conseguir la melaza. Y ahora, no necesitamos volúmenes grandes, a lo mejor para el tipo de animales que tengan, con un fermentador de 5000 litros tienen, o de 1000, dependiendo de qué es lo que se tiene. Esto también lo hemos trabajado ahorita, un ejemplo, con gallinas de postura, con pavos, ahorita estamos haciendo pruebas, sobre todo en caballos, que ahí es donde está muy interesante también, el efecto que tiene, sobre todo en cuanto a presencia en caballos, y el efecto de la resistencia, que es la parte donde estamos haciendo todavía investigación, sobre todo para las carreras, ahí hay buen atractivo. ¿Otra pregunta que tengan? Sí, doctor. Disculpe, doctor, en la experiencia suya, ¿a partir de qué edad los becerros se pueden ya empezar con el preacondicionamiento? ¿Y qué cantidad de tiempo se puede manejar?
Ok, con el presupuesto. Ok. Porque acá los becerros se respetan más o menos entre 6 meses. 160, 180 kilos. Pastoreo. En pastoreo. Bueno, si se fijan, son cuestiones totalmente distintas. Un ejemplo, a las que se viven aquí, donde la mayoría son pastizales, a las zonas donde se puede manejar centro del país, zona norte. Lo decíamos desde un inicio. ¿De qué va a depender? Muchas las veces de la velocidad de crecimiento que tengan nuestros animales. Aquí la mayoría, ¿a los cuántos meses están destetando? 6 meses, en promedio. O hasta 8 meses todavía. En el caso principalmente, arriba de 150 kilogramos, 180, que sería lo ideal en algunos casos, sobre todo ustedes, el problema ¿dónde va a estar? A lo mejor el costo-beneficio que le van a poder sacar. A lo mejor nos van a tardar, pero la cuestión económica les va a ser más rentable a ustedes. Lo ideal sería nuevamente utilizar un sistema de precondicionamiento donde pudiéramos invertir, es un ejemplo, en algún preiniciador que pueda ayudar a que cuando la vaca empieza a bajar el nivel de leche, sobre todo cuando no son altas productoras, el becerro se queda con hambre. Que yo pueda darle entre 300 gramos, medio kilogramo a ese animalito y le pueda ayudar en función a 2 meses, incrementar el peso, sacarlos un poco más pesados, pero sobre todo viendo la utilidad económica, que eso sería muy interesante. Ahora, ¿de qué va a depender tomar una decisión de esas? En primer lugar, ¿de qué tipo de animales tiene? ¿Dónde los tiene? ¿Qué manejo les da? ¿En dónde los trae? Si están pastando, si los tenemos en un sistema semiestabulado. A lo mejor ahí sería lo recomendable entre 180 kilogramos o 200 en algunos casos, y sacarle los últimos 100 kilogramos en un sistema de precondicionamiento en pastoreo. Allá totalmente las cuestiones son diferentes y es entendible, ¿no? Aquí la gran ventaja que hay que verle cuál es, tienen pasto. Eso es algo interesante que muchos no tienen. La idea de poder utilizar los forrajes nuevamente para poderlos dar un valor agregado y que ese animal salga con la velocidad de crecimiento y económicamente rentable a través de un pastoreo va a ser más tardado, pero yo pienso que es una solución para ustedes más viable económicamente. Pero yo pensaría que sobre unos 180, máximo 200 kilogramos, pudiera ser una alternativa viable. Yo pienso que va a ser interesante la plática del doctor Alfredo, que es la que nos puede dar un poquito más a la respuesta tal vez que el tema. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Nada más 2 preguntas. ¿Cuánto le cuesta al productor poner el fermentador ahí? Y en la línea de esa misma pregunta, ¿quién es últimamente el dueño del fermentador? Te lo pregunto porque, por ejemplo, puede haber productores donde dicen, ¿sabes qué? Invierto en el fermentador y luego a lo mejor hay cambio de cepa, Dios no lo quiera, ¿no? Pero cambio de cepa, ya no trabajan cruces. Últimamente, yo lo que pienso es que últimamente el productor termina siendo el dueño del equipo y quiero saber nada más un estimado del costo que tiene que ver el fermentador, incluyendo la infraestructura necesaria para poner el fermentador. Y otra pregunta un poquito más técnica, porque últimamente trabajo con microorganismos también. Si han calculado cuánto número de levaduras le toca ya al animal por alimento, en el alimento final, cuántas CFUs. Gracias, doctor. Bueno, muy interesante la pregunta. Miren, ahí les da. La infraestructura no es cara. La mayoría, ¿qué es? Un fermentador es un tinaco. Lo más costoso es el tinaco. Y a veces ya lo tienen. Necesitamos un pequeño motor de medio caballo, que ese perfectamente nos va a mover los 5,000 litros de agua, un ejemplo. Necesitamos un Venturi, que es el sistema de inyección de aire, que lo que cada vez está recirculando, cada vez que pasa lo que viene siendo el producto, jala aire para favorecer las condiciones adentro. La pregunta que me hace un ejemplo, yo pienso que no es caro. ¿Por qué? Porque la mayoría es pura tubería de PVC. De hecho, ahí en la información que viene un formato totalmente ya pieza por pieza, qué se puede hacer, y cuáles son los tiempos, cuáles son los momentos. O sea, en 4 días usted puede crecer este tipo de microorganismos. Okay. Inicialmente, le voy a ser honesto, fue el trabajo de mi disertación doctoral. Cuando nosotros trabajamos primero con la manzana, principalmente en la zona de Chihuahua, que hay 32,000 toneladas que se desperdician, en este caso porque granizó, porque no entra con calidad y que se va la mayoría de ese tipo de frutas a la juguera, empezamos a trabajar con el bagazo, utilizándolos como una fuente de proteína de origen microbiano.
donde fermentábamos esa manzana principalmente, incrementar su valor proteico hasta un 20% de proteína, utilizando nuevamente algunas cantidades de urea, que también la información está disponible ahí. Y dijimos, ok, excelente, pero ¿qué pasa? Es mucha mano de obra que se tiene que invertir, estar moviendo para poder fermentar un producto de esto. La idea fue irnos a trabajar lo que viene siendo la cepa. Lo interesante de esto, en un inicio, que quisimos hacer, reproducir las levaduras comerciales que ya tienen. Dijeron, pues sí, las luego ya no se las compro, ¿no? Esa fue la sugerencia. Pero ¿qué creen? Cada una de las levaduras, por eso que les decía, están caracterizadas, identificadas para trabajar a diferentes temperaturas, a diferentes pH. Sí. Lo interesante en este caso de la levadura de manzana, principalmente, que está caracterizada y que ya está una marca comercial como tal, el secreto industrial, ¿cuál es? La cepa. ¿Cuánto cuesta? 130 pesos el litro. Eso es lo que cuesta relativamente la pura cepa. La idea de que si utilizamos otro tipo de levadura, pues sería excelente siempre y cuando la pueda desarrollar, ¿no? Eso sería lo interesante. Yo les decía por ahí que le pudiéramos sacar hasta 4 vueltas, como si fuera algo similar al tejuino, por así decirlo, que se acabó y otra vez vuelven a preparar. Ese tipo de cepa ya lo tenemos caracterizado. La primera concentración son 100, 90, 80, 70. Queremos que todo el tiempo tengamos una población de mínimo el 60-70% de esas levaduras que tenemos, que nos sigan colonizando. ¿Qué pasa si yo ya no compro o ya no le sigo dando? Vamos a generar otro tipo de bacterias indeseables que en vez de favorecer nos van a perjudicar. El costo es relativamente barato y esa es la idea, que sea barato para que el productor lo pueda ver como una alternativa viable, donde simplemente pueda bajar los costos de producción de una manera muy sencilla. En algunos casos dicen, bueno, muy sencillo, dicen que es de manzana, pues voy a picar unas manzanas y se las voy a echar. Ese es el error más práctico que he encontrado. Y al rato tiene gusanos y otro montón de cosas allá adentro. No. Por eso les digo, en la microbiología, en este caso los microorganismos son muy buenos, nomás hay que saberlos. La cepa principalmente, nuevamente, tiene un costo sobre 130 pesos, que relativamente con un fermentador de 1000 litros, usted invierte 1300 pesos y puede sacar 4000 litros. ¿Qué pasa si usted empieza a darle más y más? Va a bajar la cantidad de, principalmente de microorganismos, y vamos, acuérdense que las levaduras mutan, y vamos a tener otro tipo de bacterias que no queremos. No es un medio estéril, porque la levadura, o sea, para empezar, la melaza no es estéril. Lo que hacemos en este caso es desarrollarlas. Por cada mililitro nosotros hacemos conteos y tenemos la cantidad de mínimo 1.8 por a la 9, cuando estamos hablando de 1 millón de levaduras por mililitro. ¿De dónde sacamos la dosificación? De previos otros trabajos que hicimos ahí en ganado lechero, donde simplemente tú multiplicas 20 o 200 mililitros por 0.1 y es una cantidad impresionante de microorganismos. En algunos casos han dicho, ¿ya hay problema de toxicidad? No. Lo interesante de esto, ¿cuál es? La primera toxicidad es la cartera, porque si usted quiere comprar una levadura a utilizarla, le sale muy caro. Sí. En ese caso es muy seguro, porque el vehículo principalmente, ¿qué es? La melaza, la urea. ¿Cuál es el detalle ahí? Necesitamos esas cantidades que ya están estabuladas para que sea una fuente para desarrollar el microorganismo. Ha habido casos, que ya pasó, incrementan niveles hasta de 50 kilogramos de urea y empezamos con otro tipo de problemas digestivos en los animales. Sí. Esto ya está estudiado, es una regla donde nos funciona si hacemos las cosas bien. Y de hecho, por eso les decía, en esta página está el manual, está toda la información disponible, que la mayoría, yo pienso que un fermentado sale como en 6,000 pesos. Lo más caro es el tinaco. La mayoría, los otros demás es tubería de PVC, pegamento y se acabó. Gracias. Bueno, pues le damos una pausa.